Capítulo 61. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor ha salvado. Salmo 107:1. El caso de las Eudistinas. Consulté con un doctor en cánones eclesiásticos, doctor José Joaquín Ramírez, y después de mucho estudiar, me contestó que el caso no estaba previsto, que no podía aconsejarme nada en ocasión tan delicada. En Medellín a ninguna parte podía volver los ojos, porque solo en el reverendo padre Henao tenía confianza, y él no era hombre para tales consejos. A lo más sufría conmigo y me consolaba con sus visitas. En medio de lo más crudo de la refriega, y escribí al señor Builes pidiéndole misericordia para la congregación, y por respuesta me dijo que lo que se necesitaba no era la separación de los reverendos padres eudistas, cuya influencia no le afectaba en lo mínimo, sino que fueran humildes las misioneras, porque eran tales que la misma Madre Laura, que se distinguía por su prudencia y humildad, la harían salir de casillas. Pobre este señor obispo que resultaba inconsecuente consigo mismo, por no poder confesar la verdad de tal atropello y su causa positiva. En lo más reñido del asunto, llegó a la casa una carta dirigida por las Eudistinas de Santa Rosa y quizás también por las de Yarumal a las de San Pedro, y que por mala dirección se desvió de su destino y fue leída por las misioneras de San Pedro como cosa providencial. Decía que ya el reverendo padre Tresel había arreglado con el señor Builes para que las Eudistinas pudieran reunirse a llevar vida común en San Pedro, en la casa de las misioneras. Al mismo tiempo, una señorita comunicó en una carta muy poco comedida que ya el señor Builes tenía 4 eudistinas aprendiendo vida religiosa en las capuchinas de Yarumal, para convertir las misioneras en algo que tendría de eudistinas, capuchinas y misioneras. Del internado de don Matías también escribieron las hermanas que habían ido unas capuchinas enviadas por el señor Builes a ver la casa y a tomar medidas para una nueva construcción, con lo cual no les quedó duda de que se trataba de cambiar nuestras reglas y hacer una congregación diferente y de retazos de comunidades. Parecía que el internado de don Matías pasaría a manos de las capuchinas o quizás de la nueva monstruosa congregación. Por todo esto, creí llegado el momento de obrar y pedí con insistencia a Dios me diera la luz necesaria para dar un paso salvador. Terribles fueron aquellos momentos, sobre todo si se atiende a la soledad en que me hallaba, pues, aunque tenía conmigo a Carmelita, mi grande apoyo moral en mil ocasiones, y al consejo de la casa generalicia, nada sabían ni podían aconsejarme. Pero, cuando he recurrido al cielo y no he sido oída de ti, Señor de mi alma, que cuentas mis agonías y me llenas de esfuerzo, medida prudente que salva a la congregación. Durante una de aquellas dolorosas noches, tomé una resolución inquebrantable que madrugué a poner a la consideración de Carmelita y las hermanas que me acompañaban. Sacar la casa generalicia y plantarla en la ciudad de Antioquia. Ningún poder humano que no fuera el de la obediencia, que ya no es casi humano, les dije, podrá hacerme desistir de esta resolución, porque se trata de destruir la congregación y mi deber es tratar de conservarla mientras Dios la quiera. Aterradas se quedaron mis pobres compañeras y hasta Carmelita, que de nada sabía temer. Les anticipé que no necesitaba de la aprobación de ellas, pero que sí debíamos estar de acuerdo. Me contestaron que sin poder ver claro que la tal medida no fuera a ser contraproducente, me acompañaría.
Les manifesté que pues que no había más camino que ese o dejar destruir la congregación, cosa que ya sabíamos de cierto. Habían prometido los reverendos padres eudistas y el señor Builes. Era necesario tomar la medida que acababa de proponerles. Convinieron, aunque llenas de terror. Por mi parte, yo no tenía miedo. Sentía tan dentro de mí que era Dios que me lo había inspirado, que todo el mundo no habría bastado para convencerme de lo contrario. Que había aquí ya el pensar en dónde podría colocar la casa generalicia. Hacía poco que había tenido varias entrevistas con el señor Caicedo, arzobispo de Medellín, y le había propuesto que diera licencia para traerla a Medellín. Si no, la casa generalicia, por lo menos un sanatorio donde yo pudiera vivir para conservarme en regular estado de salud siquiera. Con muy buenas palabras y razones fue negada la propuesta, pero terminó aconsejándome que la dirigiera en Antioquia, capital de la diócesis, origen de la congregación. Bueno es advertir que esta propuesta la hice al ilustrísimo señor Caicedo, de acuerdo con el ilustrísimo señor Builes, cuando aún teníamos una amistad sin arrugas y dependíamos de él. Esa es una prueba de que ni él ni yo tuvimos jamás por erigida la casa de San Pedro, como lo sostuvo él después. Cuando ya con tan respetable opinión, pensé inmediatamente en enviar a las hermanas a conferenciar en Jericó con el ilustrísimo señor Toro, obispo de Antioquia, con quien ya estaba en comunicación acerca de las dificultades de San Pedro y quien ya me había ofrecido recibir el noviciado en caso de que el señor Builes accediera a dejarlo sacar. Con el mayor sigilo salieron pues para Jericó las hermanas María del Santísimo y María de Betania, resueltas a hacer el camino a marcha forzada y en suma reserva, a fin de no ser impedidas, quizás por una orden de Santa Rosa, que hubiéramos atendido fielmente, pues que, a pesar de todo, respetábamos profundamente nuestra dependencia. No sin dificultades por el mal camino, triunfaron estas buenas hijas en su cometido, y volvieron después de enterar al ilustrísimo señor Toro de todas las cosas y de recibir voces de aliento de aquel santo obispo. Excusado es decir que la intervención de él no fue ociosa, pues él tenía una casa de nuestra congregación en su jurisdicción, la del Caraño. Tenía pues perfecto derecho a inmiscuirse en los asuntos. Muy oportunamente solicité apoyo de los demás ordinarios, pero sin resultado favorable. Ninguno me negaba lo que le pedía, pero estaban llenos de desconfianza y no me daban un apoyo directo ni fijo. El señor Builes se había anticipado a informarlos y aún a comunicarles sus intentos de destrucción. Al señor afanador, a quien notaba muy adicto, lo engañaba diciéndole que no se trataba de nada serio, sino sencillamente de calmar una colmena alborotada. Esas eran sus palabras. Al señor Crespo lo informaba muy mal de nosotras, de modo que creyera que cumplía un deber en destruirnos. Con los demás era reservado, y ellos desconfiaban por tratarse de un obispo de muy buen nombre y de mucha virtud. Total, que tuve que tomar resoluciones sin consejo ni ayuda humana y asumir sola las responsabilidades. El señor Toro se mostró compadecido y adicto con las mismas hermanas que fueron a verse con él. Me escribió diciéndome que era indudable que yo estaba en el deber de defender la congregación de una ruina segura, sin decirme si era o no era conveniente la sacada de la casa generalicia. Pero me decía que si quería llevar la casa a Antioquia lo hiciera en la seguridad de que él daría la licencia en la forma que se necesitara, pero que le gustaría de modo definitivo. Además,
que no pensara en casa, porque yo tenía las diócesis varias y que en una de ellas nos acomodábamos por lo pronto. Resuelto pues este punto, solo restaba ver cómo se hacía el viaje. Todo él debía hacerse en bestias y teníamos bestias propias, pero se presentaba el problema de cómo se sacaban de nuestras finquitas de San Pedro sin que lo supieran los reverendos padres o el señor Builes. En nombre de Dios y después de pensar muy bien las circunstancias, llamé a Juan de Dios Restrepo, padre de dos de las hermanas, y les supliqué fuera a San Pedro y después de desorientar en cuanto pudiera las gentes, solicitaron unas bestias alquiladas, se dirigieron a la casa de las hermanas con una boleta mía para que ellas lo autorizaran para sacar las bestias de la finca, de modo que creyeran que eran alquiladas y que viniéndose por el camino enviaron los Galápagos por los rastrojos. Así lo hizo este buen señor, y la mañana del 13 de mayo salimos de Medellín las hermanas María del Santísimo, María de Betania y María de Nazaret. Determinamos que las otras salieran al día siguiente con el fin de no llamar la atención por el mucho número. Antes de salir dejé una carta que debía mandarle al ilustrísimo señor por el correo de la semana siguiente, en la que le daba cuenta de la resolución tomada y llevada a efecto, advirtiéndole que no le había pedido permiso por no necesitarlo, pues ya que la casa generalicia no estaba erigida en su diócesis ni en ninguna parte, pero que sí le daba las gracias por la hospitalidad que le había dado en San Pedro por algún tiempo, y suplicaba no mirara mal esa medida que solo obedecía a la necesidad de conservar la congregación, conforme era la voluntad de Dios. Aún le decía que él mismo, una vez pasada la actual situación, que le permitiera ver claro las cosas, iba a agradecerme la medida que tomaba. En fin, pensé cada palabra de modo que no hubiera nada ni menos respetuoso ni menos bondadoso, y se la encomendé a mi Dios. Carmelita se encargó de mandarla según se había convenido. Doloroso sentimiento al salir de Medellín. Salimos pues en una mañana frigidísima, nublada y con lluvia lenta y que convidaba para llorar. Al salir me parecieron tan tristes las calles de Medellín, me parecía que todos leían en mi semblante el dolor. Recordé lo que Medellín ha sido conmigo. Salía como prófuga, escondiendo el motivo y aún el viaje, como quien ha cometido un delito. Llevaba el alma tan sola, tan amargada. Dios mío, Medellín tan duro, que no había podido mirar un rostro amigo, una mirada de compasión. Oh, incomprensibilidad terrible. Medellín ha creído siempre que soy mortecina de sus calles, en la cual no anda tan desacertado, se atiende a mí, pero jamás ha entendido la obra de Dios, ni le ha tendido la mano, sin duda porque está en las mías. Todos estos pensamientos y muchos otros me embargaban en la salida. Llegamos a la estación cuando aún faltaban algunos minutos para llegar el tren. La lluvia menuda y el nublado continuaban entristeciendo la naturaleza, y mi alma, asomada por 1000 ojos, por decirlo así, miraba hacia la cocina del frente, buscando a San Pedro, donde dejaba a mis hijas anegadas en amarguras. La colina estaba tan triste como mi alma, toda cubierta de nubes negruzcas que le daban el aspecto de una agonía, y tras ella dejaba a mis pobres hijas aisladas, sitiadas, perseguidas, y tan jóvenes en el servicio del Señor, que a cada hora me parecía que se me presentaba una desertora, ya agobiada por la pena. ¿Y qué decir de lo que mi alma respecto a mis enemigos tan amados,
a quienes tantos beneficios debía y a quienes veía cargar con tan enorme responsabilidad. Almas tan amadas por las cuales yo hubiera dado toda mi sangre. Y las veía enredadas en las redes de pasiones insanas, engañadas por el demonio, prestándole magnífico servicio y tal vez creyendo que se lo prestaban a Dios. Un mar de amargura inundaba mi alma. Cuando me despedí de Carmelita y las hermanas, en el semblante de ellas vi reflejarse mi dolor. Un incidente, al parecer insignificante, contribuyó también a amargar mi pena. En la puerta me encontré con Gabriel, mi sobrino, a quien Carmelita no podía tener en su casa y que en su miseria recorría a mí, ignorando cuánto pasaba. Dios mío, cómo lo miré y pude disimularle mi dolor. Solamente le dije que nada podía aliviarlo, porque salía para Antioquia en busca de mejor clima. Me miró con honda amargura y salí. Dios mío, qué horas. Como dije, en la estación Villa todo era negro y allí debimos esperar un poco el tren, envueltas en el frío del alma, más que en el del cuerpo, que tampoco era pequeño, sobre todo, dado el mal estado de mi salud y mis pocas fuerzas físicas, aquello era bastante considerable. Y qué esfuerzo tuve que hacerme cuando se me acercó Luisita Grave de Chavarría con su acostumbrada sonrisa y alegría a conversarme y preguntarme a dónde me dirigía. Dios, qué esfuerzo para no denunciar mi pena ni desatenderla. Me pareció el ser más inoportuno del mundo, pero me sobrepuse y le sonreí, dejándole comprender, sin mentirle, que iba a San Pedro. Le hice las manifestaciones de amistad que eran del caso y me despedí prometiéndole encomendarla según su deseo. Parece que no hice mal el papel, porque dice Camilita que ella le refirió la entrevista pocos días después y no tuvo impresión de mi dolor. No es pequeña gracia de Dios el ayudarle a uno a coger el corazón y exprimirlo, para no dejarlo contar los hondos arcanos que guarda y que podrían hacer mal en los demás. Gracias, Señor, de mi alma. Agonías durante la jornada. Llegó el tren y hasta su pitar me pareció gemido. El tras, 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 con que anuncia que va parándose en la estación. Era a mi oído como el toque de trompeta de retirada después de un combate sangriento. Y tú, amor, Jesús mío, ¿qué se había hecho? Sin duda latía de mi alma, inundada en amargura, como el que tenías tan ardiente e incomprensible a tu Padre Celestial. Bullía en tu alma bendita en Hexemaní, pero no me era consuelo. Bendito seas porque me diste, Señor de mi alma, ese dolor que ni siquiera de lejos se parece al tuyo del huerto de los olivos. No es no es poca cosa beber de tu cáliz, aunque no se sienta fervor, y quizás por eso mismo sea mayor fortuna. Subimos al tren en completo silencio. Las hermanas también miraban sin decir palabra hacia la colina de Medina, entristecidas y con los ojos aguados. Las pobres hijas de San Pedro no conocían mi determinación y por consiguiente no era posible que imaginaran nuestra fuga de Medellín a aquella hora, ni sabían que el oriente aún tenía sol para ellas. El viaje debía hacerse en absoluto sigilo, y como aquella vía era también la de San Pedro, en cada pasajero creíamos ver un mensajero que había de llevar la nueva a los reverendos padres eudistas. Un sobresalto continuo nos acompañó hasta que llegamos al alto en donde las vías se dividen, mas como las bestias estaban acostumbradas a salir la de San Pedro, no fue poco el trabajo que nos dieron para hacerlas tomar la otra vía, y mientras tanto nuestro temor de ser sorprendidas creció hasta el punto
de hacernos ver esos instantes como interminables. Además, la intervención caritativa de los habitantes de esas casas del Alto nos fue tan enojosa que no hubiéramos podido agradecérselas a no habernos hecho mucha violencia, a la vez que esquivábamos sus preguntas de para dónde íbamos. Señor mío, ¿lo viste? Cuánto sobresalto. Como ya mi humanidad no me permitía montar a bestia sin gran dificultad, sin grande fatiga y aún peligro, pudimos ver la protección de Dios en la facilidad con que subí la loma, pero al llegar al poleal ya me fue imposible seguir, y allí en casa del buen señor García, muy conocida y buena, pedimos posada. La noche toda fue de agonía interior y exterior. El maltrato físico no me permitió ni acostarme, sino al amanecer, y entre tanto mi pensamiento recorría todos los dolores de mi vida y los comparaba con la actual tragedia. El alma del señor Builes y la crueldad con que nos empujaba hacia la destrucción de una obra de la cual era el mismo testigo de ser de Dios y del bien que le había hecho en su diócesis, como lo había proclamado a su faz de todas tantas veces, se me volvía un abismo de pena. Lo arriesgado de la medida salvadora que tomaba bajo mi responsabilidad, sin que hubiera habido una palabra de aprobación de nadie. Las palabras que ya conocía del mismo señor Builes de la destruiré, no dejaré ni una, las dispersaré, no cederé un punto en destruirlas porque no merecen existir. Dios mío, resonaban en mi alma como anatemas terribles sobre esa pobre alma que tanto amaba. Me parecía que mis dolores físicos eran indicio de enfermedad mortal y veía aquella jornada como imprudente y me parecía que Dios había de tomarme cuenta de ella, la veía inútil, porque en vista de esa fuga, Roma, a quien se quejaría el señor Builes, desbarataría la congregación y lo que queríamos evitar resultaría con mayor escándalo y perjuicio de las almas. De pronto, revivía mi esperanza y veía claro que Dios era quien me había inspirado tal medida y que por consiguiente Él mismo aseguraría el éxito y me reanimaba. Pero luego, como en pesadilla, veía las noches de angustia de mis pobres hijas, sus dudas, perplejidades, las sentía, por decirlo así, en mi misma alma, el nuevo mar de angustia me inundaba. Qué dolor sentía al recordar la salida de Urabá y la inquina de los reverendos padres carmelitas, juntamente con las lágrimas de aquellos primeros hijos en la fe que nos dio el Señor en Dabeiba y sus comarcas vecinas. Las penas pasadas se unían a las actuales y hasta las ya olvidadas salían a la escena, cual si fueran invitadas a cumplir una misión de purificación incomprensible. El sacrificio de mi madre cuando ofreció su vida y sus grandes dolores por la salvación de los Jabainaes, las lágrimas y angustias de Carmelita a causa de la congregación, la dureza de la vida en algunas de nuestras casitas misioneras, acabando con las fuerzas de esas hijitas tan generosas y qué sé yo, cuántas cosas más se presentaban en mi alma y la exprimían, por decirlo así. Pero no era menor mi dolor y el enflaquecimiento de mi alma. Si se me permite la expresión, cuando veía claro que todos mis esfuerzos por salvar las almas estaban perdidos y que el amor de Dios con que yo creía haber obrado era pura fantasía de mi soberbia, por lo cual el día de mi castigo se acercaba a pasos de gigante. De pronto veía que todos mis enemigos del presente y del pasado tenían razón en odiarme y que la tierra misma se me abriría para tragarme porque era indigna de la vida. En fin, ¿cómo alcanzaría yo a decir lo que fue aquella noche
Dios mío, tú estabas allí y sabes y pesas y mides mi vida con sus dolores. Ten misericordia de mí y de mis pobres enemigos. Sálvalos juntamente con esas abandonadas almas de los infieles y salvajes que habéis incrustado en mi alma para que agonice de dolor. El pobre Juan de Dios Restrepo, que fue nuestro conductor, no solo no acertaba a disponer las cosas del viaje, sino que era necesario arreglarle el de él, ya por lo inexperto en tales asuntos, como por lo excepcional e impresionante de este viaje. Una de las mulas se perdió allí en Poleal y por eso tuvimos grande demora, en la cual no faltaba la zozobra de ser sorprendidas. Por esta causa y lo mucho que debíamos descansar en el camino para darle alimento a mi pobre y deshecha humanidad, solo llegamos aquel día a Sopetrán. Pensamos en ir a hospedarnos en las hermanas de la presentación, pero reflexionamos que no era posible no inspirarle sospecha aquella acerca de nuestra actitud de derrotadas y nos decidimos a ir a pedirle posada al señor cura. Fuimos muy bien recibidas y con la excusa de mi salud y la necesidad del clima muy ardiente salimos muy bien porque el padre no tenía ni idea de lo que pasaba. Al día siguiente salimos para Antioquia en donde nadie absolutamente nos esperaba, pues el ilustrísimo señor obispo no había creído prudente avisar a nadie. Alegría de pisar tierra de misericordia. Explicar la alegría que todas, sin previa advertencia, sentimos al pasar el majestuoso puente del río Cauca no es cosa fácil. Como instintivamente dijimos, gracias a mi Dios, ya pisamos tierra de misericordia. Estamos en la jurisdicción del Señor Toro. ¡Viva!, gritaron las hermanas y entonamos el Magníficat en acción de gracias. Parecía como si hubiéramos estado mucho tiempo en un cuarto oscuro y sin aire, y de pronto nos hubieran sacado el aire libre en plena luz, al aire libre en plena luz. Bien se dice que la libertad, la luz y la alegría se parecen. Son hermanas, digo yo. En el puente nos encontramos con la señorita Tulia Londoño, quien al saber que íbamos para Antioquia nos puso a las órdenes de su familia, como si adivinara nuestra necesidad. Y no deja de ser esto providencial, porque muchas veces habíamos pasado por esa ciudad y habíamos encontrado señoras y jamás habíamos recibido ninguna atención, ni quedaba campo para esperarla, ni para extrañar que se nos hiciera. Este ofrecimiento tan de cortesía y común fue a mi alma bálsamo suave, parecía como que con la luz había llegado el bienestar. El trayecto del puente a la ciudad fue de pura alegría. Corrían las hermanas y gritaban como pájaros salidos en oportunidad única de las más espantosas y estrecha jaula. Y como el camino era verdaderamente hermoso, todo convidaba a la alegría. Sueño del padre Sarasola. Llegamos a la casa de mis primas Montoyas, casita tan pequeña y pobrecita que sería solo una posada pasajera. Al día siguiente mandé llamar al reverendo padre Sarasola, provicario de la diócesis, y le dirigí lo que pasaba, y le referí lo que pasaba, en la convicción de que ya el señor obispo le había comunicado nuestro viaje. Pero, como ya lo he dicho, él nada sabía. Me refirió cómo él había tenido un sueño que solo se explicaba al oír mi narración. El sueño ocurrió el 3 de mayo, precisamente en los momentos precisos en que estaba más reñida la tormenta en San Pedro. Había sido el 3 de mayo
y yo hablé con él el 17, 15 días después. El reverendo padre Sarrazola había visto en sueños al reverendo padre Martini, su profesor, eudista, muerto hacía varios años, que lloraba inconsolable. El padre le preguntó el motivo de su aflicción y él, señalándole a cierto punto, le dijo: mire, ¿cómo no he de estar triste? Ay, mi congregación. Y continuaba llorando y repitiendo: ay, mi congregación, mi congregación. El reverendo padre Sarrazola miró hacia un lado, precisamente el mismo que le señalaba al reverendo padre Martini, y una mujer vestida de blanco y azul. Mientras tanto, el reverendo padre le repetía: ¿cómo no he de estar triste por mi congregación? Le dijo el padre Sarrazola. ¿Es que está perseguida su congregación, padre? No, le respondió, pero vea, vea, vea. Entonces el padre volvió a ver lo que señalaba, que no era otra cosa que la mujer vestida de blanco y azul. Mientras las lágrimas del reverendo padre, y sumamente impresionado por ellas, viendo las lágrimas del reverendo padre, y sumamente impresionado por ellas, despertó el buen padre sin advertir lo que había significado el sueño, ni mucho menos lo que representaba aquella mujer vestida de blanco y azul. Naturalmente, al conocer nuestra historia y ver nuestro hábito, entendió lo que aquello significaba. Para nosotros este sueño fue beneficio, porque venía en apoyo de nuestra veracidad. Tal vez que ya el padre no le daría mucho trabajo ver en la terrible historia que le referíamos que la razón estaba de nuestra parte, toda vez que hacía llorar al buen padre la horrible responsabilidad que su congregación se echaba encima. El buen padre Sarrazola me prometió ayudarnos a ver dónde nos colocábamos y que se pondría de acuerdo respecto de ellos con el señor obispo. Pero Dios mío, otra angustia se nos vino encima, con una carta de Carmelita en la que dice que no se ha atrevido a enviar la carta al señor Builes porque ve cierta duda en el señor Toro, y envía una carta de él a la vez que pone un telegrama a Antioquia en el mismo sentido. Decía que había recibido una carta al señor Builes en el que le dice que quizás esté mal informado por la madre Laura, que espere carta. Naturalmente, dada la cultura del señor Toro, era más natural esta perplejidad, pero para nosotras esto era como la muerte. Entonces nos propusimos redoblar ruegos, y las hermanas, guiadas por Merceditas Montoya, que entonces mostró sabiduría celestial y un talento poco común en sus consejos y valor, emprendieron una novena al Espíritu Santo. Y mientras llegaron las demás hermanas del consejo, trayendo la mala impresión de que el señor Toro se volvería atrás. Nuestra confianza no flaqueó, sin embargo, y el reverendo padre Sarrazola no desmayaba tampoco. A los 4 días de haber llegado nos pasamos a una pequeña casita alquilada por el padre Sarrazola, y naturalmente nuestro descanso no fue pequeño, por la estrechura y la pena que sentíamos en casa de nuestros pobres bienhechoras, que no solo nos soportaban, sino que nos ayudaban a sufrir. Encuentro con el doctor José Joaquín Elorza. Después de la primera entrada a la casita, aunque pequeñita y sin un mueble, nos sentimos como reinas, pero el sigilo continuaba y las gentes recibían siempre la respuesta de que se trataba de un tiempo de temperamento para mí. Pronto nos llegó un consuelo especial en el doctor José Joaquín Elorza. Él estaba enfermo, en cama en aquellos días, y nos era del todo desconocido. El reverendo padre Sarrazola, en una de sus visitas, que eran diarias porque así lo requería nuestra situación,
y a él jamás le faltaba caridad, me dijo que se le permitía confiarle nuestro secreto al padre Elorza, que era muy necesaria su intervención en nuestro asunto de San Pedro e instalación en Antioquia. Por supuesto que la respuesta fue afirmativa. Nos visitaba el reverendo padre Ezequiel Pérez, con quien mis relaciones eran viejas, pero el carácter de dicho padre no era aparente para hacerlo depositario del secreto, y como todos, quedó convencido que pasaría solo un tiempo en Antioquia. Con él hablé lo de colocar el Santísimo y me dijo que teniendo la iglesia de Santa Bárbara era inútil, y se me mostró dispuesto a oponerse a cualquier paso que diéramos en ese sentido, no por mala voluntad, se entiende, sino por no creerlo ni siquiera útil, ni conocía la necesidad de ese consuelo que teníamos. El reverendo padre Sarrazola desde luego dio licencia y nos proporcionó altar y cuanto necesitábamos. Envió al reverendo padre Ángel Herrera a decir la primera misa, en la cual nos dejó la divina majestad. Esto sí, que fue ya un abrirse el horizonte de mi alma. Dios mío, cómo eres más amado a medida que se sufre más, cómo eres el secador de las lágrimas, el endulzador de las amarguras. Aquel mismo día pusimos a las hermanas en un telegrama en estos términos: Misionera San Pedro, familia reintegrada, aleluya. Efectivamente que la pobre congregación en las circunstancias que atravesaba era un cuerpo mutilado, propio solo para la disolución. Estaban sin madre, puesto que sin advertirlo había quedado exclaustrada en Medellín, y así parece que la comprendían los enemigos y oraban en conformidad con esta condición, pues que para nada contaban con que en la congregación había una superiora con quien entenderse, ni a quien hacer siquiera responsable de nada. Habían quitado el Santísimo de San Pedro, que era dejarlas ya del huerto del todo huérfanas, y con erigir la casa generalicia, cosa que aunque no se había hecho todavía de modo oficial, sí se tenía ya la palabra del señor Toro, y de hecho se había instalado. Luego tenían padre ya en el sagrario de su casa generalicia y madre con su consejo bien formado, porque a pesar del sitio en el que el señor Builes había tenido la casa de San Pedro, habíamos logrado sacar a las hermanas que formaban el consejo sin contravenir sus órdenes, porque dicho sea de paso, se respetaron los castigos y todas sus órdenes como cosa sagrada. Aquel telegrama naturalmente cayó como bálsamo en el alma de aquellas pobres prisioneras y la reanimó considerablemente. El reverendo padre Sarrazola recibió, entre tanto, carta del señor Toro, ya libre de toda timidez, y a mí mismo me comunicó que, pues no le llegaba ningún aviso de Santa Rosa, oráramos con libertad. El domingo primero, quizás después de estar en la casita, se apareció el reverendo padre Pérez con el doctor Elorza e hizo la presentación del caso. Al ver a aquel sacerdote tan joven y expansivo, no pensé que en él tuviera la congregación su mejor apoyo, pero eso de ser graduado en cánones sí me sonó como música celestial, como puede suponerse, dada mi necesidad y las perplejidades en que me veía. Es gracioso oír al doctor Elorza refiriendo la entrevista, haciendo resaltar mi interés por sus estudios en cánones, en lo cual no exagera, puesto que, como por estar presente el reverendo padre Pérez, yo no podía hablarle claro y solo le repetía: con que está graduado en cánones, cómo hizo el estudio de los cánones, con qué doctor en derecho. En fin, él a cada pregunta contestaba con cierta malicia, como quien adivinaba mi necesidad y quería divertirse con la cosa. Por fin le dije, de modo que aprendió para pícaro. Aprobó la broma y se continuó en aquella forzada reserva
hasta que se acabó el tiempo y salió. Después nos ha dado mucho que reír aquella primera entrevista. El reverendo padre Pérez no sospechó ni notó que aquella broma fuera una verdadera cita para cosas importantísimas. Por todo esto decía el doctor que no sabía mucho de picardía, pero que esperaba hacer un curso muy completo de ella conmigo como profesora. Ya quedamos en buena amistad e ir al camino de Dios. Ya el doctor se puso al habla con el señor obispo y sin pensar mucho en nuestra instalación, que era lo de menos, a pesar de que el personal iba creciendo mucho y la estrechura haciéndose cada vez mayor, entramos en el estudio de los acontecimientos, no solo por lo que había pasado, sino también por lo que sin cesar iba llegando, pues las cosas en San Pedro no calmaban. Retiré las hermanas de Santa Rosa. Me siento casi incapaz de escribir por falta de un recuerdo ordenado. Sin embargo, me parece que lo primero fue que recibí un telegrama del señor Builes en que me decía: urge vuelva a Medellín, avise la llegada. Este telegrama, que después tanto ha hecho reír a las hermanas por la aparente sinceridad que muestra en él el ilustrísimo señor obispo, fue como una espada para mí. Dios mío, qué angustia. Me parecía que era imposible desatenderlo y era no menos posible atenderlo. Lo que sufrí, Dios lo sabe, y mi alma no ha podido acostumbrarse a disgustar a ningún superior, por más que la necesidad lo exigiera o pudiera hacerlo lícitamente. Si no recuerdo mal, a este telegrama no se le dio ninguna contestación, porque como las cosas se sucedían con tal rapidez, las unas le quitaban el lugar a las otras. Parece que en esos mismos instantes las hermanas de San Pedro, en sus angustias, me mandaron uno de los indecitos del internado a darme cuenta de cómo iban allí y a comunicarme su contento con la instalación de la casa. De Medellín también comunicaba a Carmelita lo que iba pasando en San Pedro y Santa Rosa, en donde aún tenían dos hermanas en el trabajo del seminario, y a quienes les tocaba adivinar las cosas tras un velo que las hacía más y más misteriosas, por lo cual sufrían más. Uno de los padres del seminario me comunicó que una de las hermanas estaba enferma, con una disentería crónica, a quien debía sacar pronto por el peligro de contagio en el seminario y como unos 6 o más días. Cuando aún no había podido hacer nada, el sentido de cambiar la hermana enferma, me llegó razón de la Madre Clara, superiora de las Clarisas de Santa Rosa, que se había manifestado muy bien intencionada en nuestro favor y consolaba a esas dos hermanitas que estaban en el seminario, que debía sacar también a la otra hermana que estaba con fiebres, de modo que me encontré en terrible situación porque no podía reemplazarlas por no tener el personal libre, ni me era fácil dejarlas así, enfermas y en aquellas condiciones. Opté pues por mandar por ellas y el peón le di la orden que procurara llegar tarde y que saliera de madrugada, de modo que solo tuvieran tiempo las hermanas de entregarle el oficio a una señora que solía reemplazarlas. Y esto porque yo tenía seguridad que aunque el señor Bull les prometía y efectivamente quería destruirnos, no desistía de tener esas hermanas allí, porque precisamente le servían como base para realizar sus planes de cambio de espíritu, una vez que hubiera logrado separarlas moralmente de mí, de donde resulta que si se le hubiera pedido el permiso lo habría negado, y si han tenido tiempo de despedirse las hubiera detenido, sacándolas así sin darnos
tiempo de despedida, mientras que él estaba celebrando la Santa Misa. Salían dejándole solo un recado de despedida y como además estaban enfermas, decían que las habían llamado por eso mismo. Total, que era la manera menos mala de sacarlas y como además no tenía modo de reemplazarlas, a lo menos en apariencia, me daba por excusada. Esta medida causó en el señor Builes una crisis terrible que, unida a la fuga de la casa generalicia, le hizo enfermar hasta el punto de inquietar a los que lo asesoraban. Además, coincidió esto con la fuga de su vicario que, desesperado por ciertas medidas y anormalidades en el gobierno de la diócesis, no se creyó capaz de resistir y se marchó furtivamente. Es necesario considerar que para el corazón del señor Builes estas cosas resultaban duras y que por eso mismo era un peso para mi alma. Pero imposible detenerme ante un deber de conciencia respecto a la conservación de la congregación que pesaba sobre mí. Pero Dios mío, qué duro es hacer sufrir a un jefe de la iglesia tan amado. En estos días me llegó una cartica del señor Toro, en la cual me dice que persona muy amiga nuestra había escrito que la sacada de las hermanas de Santa Rosa había sido muy incorrecta y que había herido profundamente al señor Builes y que él también estaba apenado porque había creído que las cosas eran de otro modo y que por eso había dado la licencia, que en consecuencia debía proceder inmediatamente a darle una satisfacción al señor Builes. Inmediatamente comprendí que esa persona amiga era la madre Clara y el por qué ella informaba de esa manera, y le escribí muy detalladamente al señor Toro para que estuviera tranquilo, ya que no se trataba de ningún paso que él no conociera y para el cual yo no hubiera obtenido su licencia. Le ofrecí escribirle al señor Builes explicándole las cosas y cómo había obrado sin atacar en ningún sentido su autoridad. El señor Toro, después de estudiar mis razones, se tranquilizó y yo me dirigí al señor Builes diciéndole que había retirado a las hermanas porque de allá mismo me habían comunicado que debía sacarlas, la una por súplica de un padre del seminario que temía un contagio en el seminario y la otra por indicación de la reverenda madre Clara, y que no se las había reemplazado por otras porque no tenía, toda vez que ni siquiera para atender a una hermana que estaba mal en Don Matías me quedaba una enfermera. Esto era verdad porque era imposible sacar ni una de San Pedro, porque todas eran necesarias para sostener la lucha tan formidable que allí se había establecido, pero esto no podía decírselo al señor Builes, pero era delante de Dios, causa que justificaba completamente mi proceder. La salida, sin pedírsela, le dije que obedecía que ellas tenían que salir de mañana para alcanzar a buena hora a llegar a Don Matías, y como él y también los padres del seminario estaban celebrando aquella hora, no les había sido posible despedirse personalmente. Aquí cabe una digresión, porque verdaderamente, aunque hubiera estas razones verdaderas, siempre en el fondo hubo algún desacato a la autoridad del señor obispo. Esto es clarísimo. Pero ante males tan grandes y peligros tan terribles, aquello se me volvía bastante poca cosa. Recordaba aquella excusa dada por nuestro Señor Jesucristo a los que acusaban a sus discípulos cuando cogían espigas en el día del sábado, diciéndoles que la necesidad excusaba del respeto en ciertas circunstancias, y les puso de ejemplo David cuando acosado por el hambre había dado a sus soldados los panes de la apropiación. No hay duda que todas estas cosas me hicieron sufrir y que este disimulo no es de mi carácter, pero Dios mío, cuántos males evitó que son más importantes en tu obra.
Si se hubiera tratado de irme contra un canon, quizás no lo hubiera hecho como no lo he hecho en necesidades muy grandes, pero como en Santa Rosa no había casa religiosa, sino simplemente dos hermanas prestadas para desempeñar un trabajo transitoriamente, los cánones quedaban en su puesto. Dios mío, cuánto sufrí y cuántas luces le diste al doctor Elorza para dirigirme en estos asuntos. Continúan las dificultades con Monseñor Builes. Pasado esto, hubo necesidad de pedir a Santa Rosa la exploración de unas novicias que debían profesar y le pedí en los mejores términos posibles. Contestó el ilustrísimo señor Builes un telegrama muy serio. En él manifestaba que no quería entenderse conmigo y que le pidiera esa licencia la superiora de San Pedro. Ese telegrama hizo que el doctor Elorza repujara cánones y rebuscara autores, pero fue contestado con tal propiedad que hubo de rendirse el señor obispo y aceptar mi intromisión en los asuntos de San Pedro, pero provocó mayor indignación hasta el punto de ganarme un regaño del reverendo padre Urrea, secretario del obispado, y en el telegrama que me envió decía que mientras estaba dando muerte a la congregación, viéndola agonizar, me ponía a hacer gastos canónicos. Este inexplicable telegrama causó diversión al doctor Elorza y a mí me sorprendió poco, porque desde que estaba en Medellín ya él ya me había hecho el cargo de que yo estaba tumbando la congregación. Aquí debo hacer alguna explicación. Verdaderamente yo estaba defendiendo la congregación y ellos destruyéndola, matándola, por decirlo así. Pero solo Dios sabe si en el fondo aquello era una verdad, puesto que mis hierros y pecados deben ser en todo tiempo un peso que la oprime, y efectivamente de todos los que la han perseguido, no ha habido uno solo que la haya atacado, sino por causa de mí. En consideración, no he dejado de pesar sobre mi alma y aún lo he expuesto a mis confesores con la mayor sinceridad. El Señor tenga misericordia de mí y continúe sosteniendo su obra a pesar de mis pecados y desaciertos. Cualquier día se apareció a San Pedro el reverendo padre Urrea, quien acompañado de un padre budista exigió a las hermanas que firmaran una adhesión al señor Builes con una promesa de absoluta obediencia. Las hermanas naturalmente dijeron que sin licencia de la superiora general no lo hacían. Ellos les dijeron que esperaban a que la pidieran por telégrafo y que solo se trataba de una simple adhesión con el fin de cesar ya en las hostilidades y nombrarles capellán. De Antioquia les contesté que el reverendo padre debía dirigirse a mí en demanda de esta licencia. Esto lo contesté naturalmente de acuerdo con el doctor Elorza, como lo hacía todo. Mientras llegaban las respuestas, ya de noche, cuando ya se habían acostado las hermanas, volvieron los padres Urrea y Le Magrese y haciendo levantar las hermanas, la reunieron en el refectorio para ver de convencerlas de que debían firmar sin esperar nada, puesto que era una cosa que no podía hacerles mal y sí les traería las ventajas de la paz. Las hermanas, aunque llenas de miedo al ver el ademán casi furioso del reverendo padre Le Magrese, se sostuvieron en negarse a tal firma. Entonces, cansados de arengar inútilmente, entraron y se pasaron al terreno de los insultos, pero el blanco de ellos era principalmente esta pobre y ruin servidora. Se desataron contra ella y les dijeron que la congregación estaba podrida desde su origen, porque la madre Laura la había fundado sobre las bases de la soberbia y sus vicios, y que por consiguiente ahora había llegado el momento de su destrucción. Tanta fue la indignación
de aquellos padres que ya las hermanas perdieron el miedo y al acto su seriedad, su seriedad. Hubieron risas y burlas de parte de una postulante poco juiciosa, y en vista de ese desequilibrio, pues la ira de uno de ellos provocó risa en el otro. Salieron. Muy temprano me pusieron un expreso a Antioquia a darnos cuenta de aquella escena tan dura y vergonzosa. Yo insistí en no permitir las firmas, y ellos no se atrevieron a dirigirse a mí pidiéndola, y se volvió el reverendo padre Urrea a Santa Rosa. Al día siguiente, al entrar la luz a aquella estancia, que parecía un purgatorio, parece que hubiera vuelto la vida. Sentí muy mejorado el cuerpo y cierto valor en el alma que me hizo levantar con algún brío. Las hermanas, como aturdidas, me preguntaban: Madre, ¿qué nos pasa? ¿Es verdad que casi no nos damos cuenta de lo que sucede? Gracias a mi Dios, les contesté, porque si nos diéramos cuenta de esta ruina, menos valor tuviéramos para sufrirla. Bendigamos a Dios por todo y sigamos. En San Pedro las cosas no van bien. En San Pedro las cosas no iban bien. Queriendo el señor Builes aflojar un poco, le nombró para capellán, pero sin colocar el Santísimo, a un sacerdote anciano, que por vivir ebrio y no poder abstenerse del licor, hacía muchos años que lo tenía arrimado, pero le indicó que nos exigiera sueldo. Por supuesto que aquello no llegó a realizarse, porque si antes de las grandes pérdidas materiales que nos ocasionó esta tormenta, no se tenía sueldo seguro para el capellán, pues aunque se le pagaba uno regular al reverendo padre Tercel, era cosa nueva y no se tenía la seguridad de poder continuar. Mucho menos se podía ahora cuando nos habían arruinado. Pero el reverendo padre sí era el nombrado siempre para las profesiones. Esto lo hacía con tal dificultad que frecuentemente una hermana había de acercarse al altar para ayudarle a tener el ceremonial y aún a irle leyendo, porque él ni esto podía hacer solo. Las hermanas iban a la iglesia parroquial a oír la Santa Misa y a comulgar, en donde fueron ultrajadas desde el púlpito varias veces y tratadas con un desprecio que, aunque en realidad lo merecemos por ser pecadoras y miserables, no convenía en atención al escándalo que se daba al público. Para confesarse lograban de cuando en cuando algún sacerdote extraño, o iban a la parroquia en donde naturalmente quedaban en gran peligro las vocaciones de las novicias sobre todo. Pero es preciso confesar que no todos los sacerdotes que confesaban en la parroquia fueron poco prudentes en el confesionario. Algunos las consolaban muy indirectamente. Salen para Antioquia las postulantes. Después de esto, las postulantes en varias tandas fueron saliendo para Antioquia, ocultamente, por supuesto, porque aunque la casa generalicia tenía todo derecho a las profesas y postulantas, nos pareció mejor sacar el personal así, con prudencia y de modo que no se prestara a una nueva lucha. De las novicias hasta entonces no sacamos ni una, por respeto a las órdenes y derechos que ignorantemente le concedíamos al excelentísimo señor Builes. Y digo que ignorantemente, porque el noviciado tampoco tenía constancia de erección canónica, sino simplemente una promesa de dirigirlo, dado por el excelentísimo señor Builes, cuando aún no había tomado posesión de la diócesis. Este documento, por consiguiente, no tenía fuerza canónica, pero la mala y equivocada información que yo misma le di al señor Toro y al reverendo padre Lorza nos hicieron respetar hasta lo sumo el noviciado. Cada hermana que iba profesando iba a Antioquia y como al final nos obligaba a recibir postulantas, este procedimiento haría morir el noviciado,
pero moría en manos de su ordinario y sin que nosotras quebrantáramos en lo más mínimo los cánones. Con motivo de todas estas cosas y permisos para profesiones, me dirigí varias veces al señor Willes, siempre en demanda de paz, pero nunca recibí más respuesta que amenazas. Pero lo que provocó más la paciencia de él fue que le puse un telegrama en estos términos, a ver si impedía nuevas cosas en el noviciado. Por las faltas de las novicias le pido humildemente perdón y le suplico quejarse de las mías a mi ordinario. Yo creí que este telegrama sería muy benéfico, pero no. Al contrario, le llevó a la convicción de que la casa generalicia ya estaba erigida en Antioquia, cosa que naturalmente él dudaba todavía y lo llamó el telegrama negro. Después de este fue precisamente que envió a pedir la firma, según acabo de referir. Seguramente porque estando la de San Pedro en sus manos y yo tan definitivamente separada de la diócesis, creyó que teniendo una firma de obediencia de adhesión, ya ese noviciado quedaba suyo y le serviría maravilla para su intento de fundación nueva y de mezcolanza. Y esto hubiera salido así, a no haber estado tan unidas moralmente al tronco, esas ramitas. Bendito sea mi Dios, que se mostraron admirables en su energía.